Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Luisina y soy la profesora de Química de la Academia Apunit. En la clase de hoy vamos a hablar sobre estructura atómica, ¿ok? ¿Y qué es el átomo por definición? Bueno, el átomo viene de una palabra griega que básicamente significaba la partícula más pequeña, que era básicamente un par de griegos se sentaron a mirar la luna, a tomar vino, a discutir de cuestiones filosóficas y dijeron, bueno, ¿qué pasa si yo agarro un pan y lo corto a la mitad y a esa mitad la vuelvo a partir y a ese cuarto ahora lo vuelvo a partir y así, partiéndolo de forma consecutiva hasta obtener una partícula que sea indivisible, que ya no se pueda separar más? Bueno, a eso lo llamaron átomo. Y esa definición permaneció en la historia por muchísimo tiempo, aunque hoy en día se sabe que es relativo, ¿ok? ¿Cuándo se empezó a plantear la relatividad de esta definición? Bueno, cuando empieza a aparecer el concepto de energía nuclear, que vamos a hablar dos palabras nomás, no nos vamos a meter en eso porque es un mundillo bastante complicado, ¿sí? Así que simplemente tener en mente esto, ¿no? Que la primera definición del átomo fue esto, como la partícula más pequeña que no se puede dividir en la materia, ¿ok? Entonces, ¿cómo está constituido este átomo? Hoy se sabe o se postula que está constituido por tres tipos de partículas, que las denominamos partículas subatómicas. Estas partículas subatómicas van a ser tres, como les dije. Vamos a tener partículas de carga positiva, partículas de carga neutra y partículas de carga negativa. ¿Bien? Las partículas de carga positiva se denominan, lo vamos a dejar escrito, protones. Y los protones, como verán, van a ser partículas relativamente grandes en este esquema. Quiero que se queden con esta idea, ¿sí? De que son estas partículas grandes que están acompañadas de otras neutras que las denominamos neutrones. ¿Ok? Partículas de carga neutra que tienen aproximadamente el mismo tamaño, ¿sí? Fíjense, están juntas, ¿sí? Están como pegadas, podemos decir, entre nosotros. Nunca le digan a un profesor que estas partículas están pegadas, pero entre nosotros están pegadas, ¿ok? Formando lo que llamamos en la estructura del átomo el núcleo, ¿bien? Y yo antes hablaba de que dentro del núcleo hay protones y neutrones. Y no es que hay, sino que lo constituyen. Literalmente, si yo acá tengo protones y neutrones, esto ya es mi núcleo atómico. ¿Ok? Y este núcleo atómico es sumamente estable, es muy difícil de romper hasta que llega la energía nuclear, que lo que hace justamente es romper el núcleo o fusionar distintos núcleos, que es lo que llamamos fusión o fisión nuclear. ¿Bien? Y esto genera a la famosa energía nuclear. ¿Bien? Entonces, acá estamos diciendo que, bueno, al final sí, el átomo sí se puede romper, porque si yo puedo separar esto y romper el núcleo, en definitiva sí se puede partir. Pero entienden a dónde iba con esto de que, bueno, es una definición vieja, ya no la usamos, pero es la definición del libro. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con estas partículas que están por fuera del núcleo, que son más pequeñas y que tienen carga negativa? Bueno, acá estaríamos hablando de los electrones, que como verán, tienen un tamaño mucho menor a los protones y a los neutrones. Y lo que vamos a ver respecto de estos electrones es que son partículas más móviles, que son más fáciles de desestabilizar. ¿Ok? Estas van a estar como circulando en torno al núcleo, ¿sí? Antes, capaz ustedes tienen esta definición, se decía de que estaban en órbitas, pero la órbita es un camino muy definido, muy establecido. En realidad, el electrón está en orbitales, ¿sí? Vamos a escribir esto, tenemos el electrón, y la ubicación del electrón va a ser orbitales. Mientras que el neutrón y el protón dijimos que son partículas nucleares. Ahora, ¿por qué hablo de orbital y no de órbita? Porque el orbital, en lugar de ser un caminito bien definido, bien establecido y qué sé yo, en realidad es como una nube electrónica y este esquema está desactualizado, ¿no? Porque
En lugar de representar de esta forma, vamos a borrar un poco. En lugar de representar de esta forma, yo debería hacer algo como esto, ¿no? Supongamos. Y digo, bueno, estos son mis orbitales para este átomo. Y esta nube electrónica se define por una región donde es más probable encontrar un electrón. Entonces es altamente probable que yo encuentre un electrón acá, 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 pero difícilmente lo encuentre acá, ¿ok? Porque esta región ya está por fuera del orbital. ¿Estamos? ¿Significa que nunca voy a encontrar un electrón en esta región? No, fíjense la palabra que usé, probablemente, ¿ok? La probabilidad, ¿sí?, se enfoca en estas dos regiones. Por fuera de esas regiones, que son los orbitales, vamos a difícilmente encontrar un electrón. ¿Imposible? No, difícil. ¿Estamos? Bien. Entonces, ya definimos los nombres, cuáles son las partículas subatómicas, ya definimos la ubicación de estas partículas subatómicas. Me gustaría hablar sobre la masa de estas partículas subatómicas, porque luego van a definir dos aspectos importantísimos de lo que es el átomo y algunas definiciones para el átomo, ¿ok? Entonces, respecto de la masa de estas partículas, claramente son increíblemente pequeñas, entonces no se van a medir en gramos, como estamos acostumbrados, ¿ok? La masa, recordemos que por definición es cantidad de sustancia que compone a un cuerpo, ¿ok? Entonces, la cantidad de sustancia para estas partículas es ínfima, súper chiquitita, imposible de ver incluso con microscopios. Entonces, lo que se hace es crear una nueva unidad que la denominamos UMA, que es una sigla que significa unidad de masa atómica, donde vemos que una UMA equivale aproximadamente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Qué significa? Que tenemos 24 ceros antes del 1,66. O sea, es 0,0000000. 24 ceros, 1,66, ¿ok? O sea, fíjense, es sumamente pequeño. Pero esta unidad nos sirve para definir estas partículas, donde vamos a ver que el neutrón y el protón, recordemos, tenían una masa bastante mayor a la del electrón. El tamaño está relacionado con la masa en este caso. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que tanto el protón como el neutrón tienen una masa de una UMA. Ahora, ¿qué pasa con el electrón, que es tanto más pequeño? Bueno, su masa en UMAs va a ser de 0,0005 UMAs. Y al ser tan pequeño, generalmente se habla de esta masa como despreciable. ¿Qué significa? ¿Que es asqueroso? No, significa que aunque yo tenga, supongamos, un átomo que tiene 3 neutrones, 2 protones, ahí ya la masa es de 5 UMAs, y le pongo 20 electrones, aunque le ponga 20 electrones, esos 20 electrones no llegan a ser una UMA. Entonces es como, lo puedo despreciar, lo puedo ignorar, ¿sí? Porque en la masa no me hace un cambio significativo. ¿Estamos? Entonces, con esto en mente, pasemos a las siguientes definiciones. Bueno, entonces, recapitulando, habíamos dicho que los neutrones y los protones tienen masas similares de aproximadamente una UMA, mientras que el electrón tiene una masa muchísimo menor que se considera despreciable en el cálculo final de la masa del átomo. ¿Bien? Bueno, recordemos, neutrón, carga neutra, protón, carga positiva, electrón, carga negativa. Ahora, ¿por qué les dejo esto a mano? ¿Sí? Considerando estas dos cosas que vamos a hablar ahora.
Muchas veces uno ignora este aspecto y dice, ¿qué relación hay? Ninguna. Y en realidad sí, se relacionan íntimamente. Cuando hablemos de número atómico o de número másico, lo vamos a definir desde las partículas subatómicas de un átomo. Entonces, ¿qué es el número atómico? Se representa con la letra Z y se define a partir del número de protones, ¿ok? Recordemos que el protón era esta partícula nuclear que es muy difícil de disrumpir, ¿ok? Muy difícilmente yo pueda romper un núcleo o sumarle protones a un núcleo, ¿sí? Ahí, si hiciéramos esto, estaríamos generando más o menos una nueva Hiroshima, ¿ok? Entonces, uno Chernobyl, ¿ok? Si lo hiciera fácilmente, sería bastante complicado. No es que no suceda naturalmente, hay algunas situaciones en las que naturalmente se genera este tipo de eventos, pero la realidad es que en la cotidianeidad no lo hacemos, no es que yo pueda agarrar un núcleo y modificarlo, ¿ok? Entonces, como es algo bastante estable dentro de un átomo, ¿ok? Va a definir la identidad de ese átomo, ¿ok? Entonces, si por ejemplo un átomo tiene 8 protones, va a ser de un elemento específico y ese elemento es el oxígeno. Y si tiene 40 protones, ya hablamos de otro elemento. Si tiene 6 protones, es carbono. Todos los átomos de oxígeno tienen 8 protones en el núcleo. Todos los átomos de carbono tienen 6 protones en el núcleo. ¿Bien? Ese número es inamovible. Entonces, el número de protones define al número atómico, que a su vez define al elemento. ¿Estamos? Ahora, si además este átomo es neutro, el átomo como estructura total es neutro, significa que estas cargas positivas se equilibraron con cargas negativas. ¿Y cuáles eran las cargas negativas? El electrón. O sea que tiene el mismo número de protones que de electrones. Siempre recordando si el átomo es neutro, ¿ok? Siempre recordemos eso, que el átomo tiene que ser neutro. Si no es neutro, ya estamos hablando de una partícula iónica y su carga es distinta que cero. ¿Estamos? Y hay un desequilibrio entre el número de protones y de electrones. Pero eso, tema para otro video, ¿sí? Hoy lo que quiero que se lleven es que el número atómico es lo que define al elemento y que esto va a estar determinado por el número de protones, que además, si el átomo es neutro, tiene la misma cantidad de electrones que de protones. ¿Estamos? Bien. Pasemos al número másico, que se representa con la letra A. Y acá más de uno va a decir, ¿estás segura que el A no es para el atómico y el Z? Estoy re segura, chicos. Vengo dando clases de química hace 10 años, ¿ok? Estoy sumamente segura de lo que les estoy diciendo. ¿Y por qué se representa con A y no al revés? Vayan a preguntarle a quien haya establecido las reglas. Yo no fui. Yo doy clases hace 10 años, pero no inventé la química. Así que lo siento. Entonces, representamos con la letra A número másico. Recuerden que es al revés de lo que uno intuiría. ¿Estamos? Y el número másico, fíjense, tiene la palabra másico. ¿A qué nos recuerda? A masa, ¿ok? Entonces, va a tener nuevamente una relación con esto de las masas. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a ver es que el número másico nos habla de la cantidad de partículas que hay en el núcleo, ¿ok? Cantidad de partículas nucleares, ¿ok? Entonces, si son partículas nucleares, estoy haciendo la suma entre los neutrones y los protones. Bueno, acá me faltó la E, núcleo. Es difícil escribir al revés, ¿vieron? Bueno, entonces, si estoy pensando en neutrones y protones, lo que voy a tener que hacer para calcular el valor de A es sumar el número de protones con el número de neutrones. ¿Estamos? Y a ver, esto se puede dar vuelta de un montón de formas, que si se trata de un átomo neutro, en lugar de protones puedo usar el número de electrones y que bla, 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 bla. ¿Ok? Ahora, ¿por qué nos importa el número másico? Porque el número másico es una inconstante. Hay átomos que tienen, o sea, del mismo elemento, el mismo número de protones,
distinto número de neutrones. A estos los llamamos isótopos. Los isótopos, ¿ok?, por definición, tienen el mismo número atómico, distinto número másico, ¿ok? Y entonces, si estuvieron prestando atención, decimos que tienen el mismo número de protones, o sea, son del mismo elemento, pero tienen distinto número másico. ¿Y qué es lo que se puede cambiar si no cambiamos el número de protones para mantener la identidad del átomo? Cambiamos el número de neutrones. O sea, que tienen igual número de protones, distinto número de neutrones. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, estos pueden aparecer en la naturaleza normalmente o pueden generarse de forma artificial. Por ejemplo, tenemos el caso del hidrógeno, ¿ok? El hidrógeno es un elemento que tiene un único protón en su núcleo y un único electrón dando vueltas, ¿ok? Y se describen 3 tipos de átomos de hidrógeno. Por un lado está el protio, que tiene, literalmente, esta es la estructura del protio. Es un átomo de hidrógeno, piénsenlo como que son de la misma familia, ¿sí? Son hermanos de la misma familia. Entonces, el apellido es hidrógeno. Siguen siendo hidrógenos cualquiera de estos, pero tienen distinto nombre. El protio es el que tiene un protón y un electrón, ¿sí? Y anda por la vida. Ese representa el 99%, 99,999% del hidrógeno terrestre, ¿ok? En la Tierra lo que más encontramos es protio. Ahora, hay un segundo tipo de hidrógeno que es el deuterio. Deuterio viene de 2, ¿ok? ¿Y por qué 2? Porque tiene 2 partículas nucleares. Tiene un protón, un neutrón y un electrón, ¿ok? De esta forma. Un protón, un electrón y un neutrón. Ese es el deuterio. Y por último, tenemos el tritio. El deuterio también se puede generar de forma natural y representa un porcentaje bajísimo en la Tierra. Ahora, el tritio es un radioisótopo. ¿Qué significa esto? Que se produce por fisión nuclear. O sea, yo agarré el núcleo de otro átomo que capaz tenía más protones, más neutrones, lo que sea, pero se generó esta partícula al romper ese otro núcleo que tiene 2 neutrones, un protón y le da vueltas un electrón. Este es el tritio, ¿ok? Es un isótopo del hidrógeno, ¿sí? Porque sigue teniendo un único protón en su núcleo, pero tiene 2 neutrones. Entonces, las masas atómicas, los números másicos, van a ser distintos en estos 3 átomos. Los 3 son hidrógeno porque tienen un único protón en su núcleo, pero cada uno tiene un número másico distinto. Espero que les haya quedado claro todo esto. Con esto concluimos este video de hoy y espero verlos próximamente en otro video.